Jesús tuvo una naturaleza humana completa, pero sin pecado. La verdad puede yacer en algún punto entre estos puntos de vista históricos expresados por diversos teólogos. Que Jesús tuvo una naturaleza humana completa y una naturaleza divina completa a la vez es la enseñanza de la Escritura, pero no podemos separar estas dos naturalezas en su vida terrenal. Es evidente que Jesús tuvo una voluntad, mente, espíritu, alma y cuerpo humano, pero es igualmente evidente que Él tuvo la plenitud de la deidad residente en ese cuerpo. Desde nuestra perspectiva finita, su espíritu humano y su espíritu divino eran inseparables. El espíritu divino podría separarse del cuerpo humano por la muerte, pero su humanidad era más que un cuerpo humano, la cáscara de un humano con Dios adentro. Él era humano en cuerpo, alma y espíritu con la plenitud del Espíritu de Dios residente en ese cuerpo, alma y espíritu. Jesús difirió de un humano ordinario, quien puede ser lleno del Espíritu de Dios, en que Él tuvo toda la naturaleza de Dios dentro de Él. Él poseía el poder, la autoridad y el carácter ilimitado de Dios. Además, en contraste al ser un ser humano renacido y lleno del Espíritu, el Espíritu de Dios estaba intrincadamente e inseparablemente unido con la humanidad de Jesús. Sin el Espíritu de Dios, habría existido solamente un humano inerte que no habría sido Jesucristo. Solamente en estos términos podemos describir y distinguir las dos naturalezas en Jesús. Sabemos que Él actuaba y hablaba desde un papel o el otro, pero también sabemos que las dos naturalezas no estaban actualmente separadas en Él. Con nuestras mentes finitas, podemos hacer solamente una distinción y no una separación entre las dos naturalezas que se mezclaron perfectamente en Él. Aunque Jesús tuvo una naturaleza humana completa, Él no tuvo la naturaleza pecaminosa de la humanidad caída. Si Él habría tenido una naturaleza pecaminosa, Él habría pecado. Sin embargo, sabemos que Él ni tuvo una naturaleza pecaminosa ni cometió hechos pecaminosos. Él era sin pecado. Él no pecó, y el pecado no estaba en Él. Hebreos 4:15. Y Pedro 2:22. Y Juan 3:5. Ya que Él no tuvo un padre humano, Él no heredó una naturaleza pecaminosa del Adán caído. Al contrario, Él vino como el segundo Adán, con una naturaleza inocente como Adán tuvo en el principio. Romanos 5:12-21, 1 Corintios 15:45-49. Jesús tuvo una naturaleza humana completa, pero sin pecado. La Biblia indica que Jesús tuvo una voluntad humana, así como también la voluntad divina. Él oró al Padre diciendo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Juan 6:38. Demuestra la existencia de dos voluntades. Él vino no para hacer su propia voluntad, la voluntad humana, sino para hacer la de su Padre, la voluntad divina. Parece ser evidente que Jesús tuvo un espíritu humano cuando que Él dice sobre la cruz: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23:46. Aunque sea difícil distinguir entre las naturalezas humanas y divinas de su espíritu, algunas referencias aparentemente enfocan en el aspecto humano. Por ejemplo, gimiendo en su espíritu. Marcos 8:12. Se regocijó en el espíritu. Lucas 10:21. Se estremeció en el espíritu. Juan 11:33. Y se conmovió en espíritu. Juan 13:21. Jesús tuvo un alma, porque Él dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Mateo 26:38. Véase Marcos 14:34. Y ahora está turbada mi alma. Juan 12:27. En su muerte, su alma visitó el infierno. En el griego, Hades, la sepultura o la hampa de almas partidas, así como todas las almas hicieron antes del Calvario. Hechos 2:27. La diferencia era que el Espíritu de Dios en Jesús no dejó que su alma permaneciera en el infierno. Hechos 2:27-31. Al contrario, Él conquistó el infierno, nuevamente Hades y la muerte. Apocalipsis 1:18. El alma de Jesús tuvo que estar inseparablemente vinculado al Espíritu Divino de Jesús. De otra manera, Jesús habría vivido como un hombre, aunque el Espíritu Eterno le había sido quitado. Esto no sucedió, ni podría haber sucedido,
ya que Jesús es Dios dado a conocer en la carne. Nosotros sabemos que Jesús como Dios nunca cambia. Hebreos 13:8. Si nosotros no aceptamos el hecho que Jesús era totalmente humano, entonces las referencias bíblicas a sus tentaciones pierden sentido. Mateo 4:1-11, Hebreos 2:16-18, 4:14-16. También lo pierde la descripción de su lucha y agonía en Getsemaní, Lucas 22:39-44. Dos pasajes en Hebreos indican que ya que Jesús fue tentado tal como nosotros, Él califica como nuestro sumo sacerdote, nos comprende perfectamente y nos ayuda en nuestras debilidades. Debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 2:17. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Hebreos 5:7-8 dice: Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Estos versículos no presentan un retrato de alguien que no podía ser afectado por las emociones de temores y dudas. Más bien, ellos describen a alguien que poseía estas debilidades humanas. Él tuvo que someter la voluntad humana y someterse al Espíritu Eterno. La humanidad de Cristo oraba, lloraba, aprendía obediencia y sufría. La naturaleza divina estaba en control y Dios era fiel a su propio plan, pero la naturaleza humana tuvo que obtener ayuda del Espíritu y tuvo que aprender obediencia al plan divino. Ciertamente todos estos versículos de la Escritura demuestran que Jesús era totalmente humano, que Él tenía cada atributo de la humanidad menos la naturaleza pecaminosa heredada de la caída. Si negamos la humanidad de Jesús, enfrentamos un problema con el concepto de la redención y la propiciación. No siendo totalmente humano, ¿podría su sacrificio ser suficiente para redimir la humanidad? ¿Podría Él realmente ser un verdadero sustituto para nosotros en la muerte? ¿Podría Él calificar realmente como nuestro pariente redentor?